un trío de grandes, un trío de genias, un trío inolvidable. Así es como me lo han pedido en los comentarios, este trío formado por Ángela Aguilar, Natalia Lafourcade y Aida Cuevas, interpretando La Llorona. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe en crecimiento, así que si puedes colaborar, te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, ¿qué les parece mi nuevo look? Ahora los veo. ¿Saben lo que es no ver nada? Pues hoy me cansé de no ver nada, así que aquí estoy con mis gafas puestas a toda honra y haciéndome cargo que una ya tiene sus años. Vamos a analizar este trío que creo que se ha hecho para la entrega de los Grammy 2019, si no estoy mal encaminada. Y vamos a ver, son tres generaciones, son tres artistas completamente diferentes una de la otra, pero cantando la misma canción. Y quiero saber cómo la interpreta cada una de ellas y vamos a ir analizando paso a paso qué es lo que pasa. Vamos allá. Oh. Ay, qué bonita. Es guapísima la niña, ¿eh? Madre del amor hermoso. Yo creo que hice La Llorona, pero era más jovencita todavía, ¿eh? Creo que era mucho más jovencita. Qué guapa va. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Empieza, también ha pasado lo mismo con la anterior presentación. Yo creo que para ellos tiene que ser un momento de presión bastante grande el estar interpretando esto en esta entrega de premios tan importante. Él ha empezado muy susurrado y con una voz bastante apagadita. Así ha empezado Ángela Aguilar. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Efectivamente, que hay un progreso en la voz suena más colocada ahora en el 2019 y me encanta este movimiento de manos que ella hace. Aquí en España no es raro verlo, pero tal vez en México sí lo sea, ¿no? Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona. El cierre cordal del falsete está bien cerrado, ¿va? Es un buen cierre cordal. Vamos a escuchar ese, verán lo que les digo. Te creí. A eso se le llama flip. Hermoso huipil. Eso es súper cerrado, súper cerradito y súper bonito. La voz de cabeza de Ángela Aguilar, muy bonita. Aquí, esta parte de lleva se le ha ido un pelín, como un poco de inseguridad en estas notas. Te creí. Perfecto. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Cuando pasa su voz de pecho ya lleva la normalidad total. Tal vez tenga que manejar un poquito el control respiratorio. En esta parte es donde está el problema, ¿no? Todo el resto suena maravilloso. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona. Fijaros, ay de mí, esto sí que es Pretty Boys. Lo ha hecho con aire detrás. No es el cierre cordal completo. Se ha dejado un poquito abierto de cuerda para que suene aereado. De un campo lirio, el que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. En su voz central, en su voz de pecho, ella suena muy bonita, ¿eh? En su cuarta octava, creo que está aquí en la cuarta.
Cuando canta aquí suena muy bonito, está sonando muy bonita ahora mismo. El que no sabe de amores llorona, no sabe lo que es martirio. Fijaros la diferencia de este U, que es un cierre cordal más completo, suena como más aflautado, ¿no? Más finito, más redondito. Es como suena esta voz de cabeza, y ya nos fuimos a la quinta. Así es como acaba La Llorona de Ángel Aguilar. Nominated this year for Best Latin Pop Album. Please welcome Natalia Lafourcade. ¿Podéis creer que va a ser la primera vez que la voy a escuchar? A Natalia Lafourcade. Me suena el nombre de haberlo escuchado en un montón de lados, pero la primer canción que yo voy a escuchar de Natalia Lafourcade va a ser este trozo de canción, La Llorona. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Una forma de cantar completamente diferente a la de Ángel Aguilar. Son cantantes, una que no tiene nada que ver con la otra, completamente opuestas. En este caso lo noto como más carga interpretativa. Es como si fuera un speech level, no está tanto cantando, ni vibrando, ni haciendo florituras, simplemente está como emitiendo un mensaje y canta muchísimo con su rostro, con sus ojos. Tiene una manera fuerte de transmitir Natalia Lafourcade. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Tiene como un deje de aire, ¿no? Detrás. Tiene como un brillo especial en la voz, ¿eh? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Buen vibrato, me gusta mucho su vibrato. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Completamente diferente este trozo de canción, y ya ha pasado una cuarta octava a su voz central. ¿Quieres más? Y la última nota, vamos allá. ¿Quieres más? Esto ya es un belting, dando mucha más potencia a la nota. Esta es una nota de pasaje, estamos en la cuarta octava y es un La 4, es donde la mayoría de las mujeres nos cambia la voz, hace ese passaggio que le llamamos en técnica para pasar a lo que es la voz de cabeza. ¿Vale? Ya hemos pasado, se nota muchísimo más ese paso, ¿no? Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Mezcla muchos matices, está jugando con la canción, literalmente está jugando con la canción, improvisa mucho, ¿no? Y le va dando nuevos sonidos y nuevos sabores, ¿no? Nuevas sensaciones a la canción. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Tú eres, esto es una breathy voice, no es con aire, mi chunga, así hablando, ¿no? Me gusta mucho. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Nunca, un poquito de melisma, hizo también una escala descendente. Oh, te tiene muchos matices, ¿eh? Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
La verdad es que me ha sorprendido muchísimo Natalia Lafourcade. No me la esperaba así. No sé por qué no me la esperaba así. Me ha gustado mucho la interpretación. Lady Otra cosa que, perdón, que corte, otra cosa que pasa es que se nota cómo la guitarra, ¿no? Va cambiando el arreglo y la tonalidad de acuerdo a la cantante que va entrando. Es una delicia, Ladies and gentlemen, nominated for Best Regional Mexican Album, Aida Cuevas. Ahora sí. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Con respecto a la primera canción que había escuchado yo de Aida, que fue El Pastor, la noto como el vino, que cuanto más pasan los años se pone mejor. Ha ganado en graves, ha ganado en la oscuridad de la voz. Ahora tiene una voz mucho más redonda, más potente y más profunda. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona. A mí esta mujer me hace sentir un montón las canciones, no sé si les pasa a ustedes. Cuando... Fijaros la cara, es que el artista no es solamente abrir la boca y cantar y tener una bella voz. No, el artista es un todo. Fijaros la cara, fijaros la boca, cómo mastica las palabras, cómo canta con los ojos. Es mortal lo que hace en este momento Aida Cuevas. Parece que están llorando. Si tú estás diciendo, parece que están llorando, no lo puedes cantar con una sonrisa en la boca, no. Tienes que cantar llorando. Y eso es lo que está haciendo Aida Cuevas en este momento. Está llorando la canción. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Otra cosa, fijaros, además lo que utiliza la congoja, utiliza el sollozo. No sé si se han dado cuenta, entre palabra y palabra, como que se encogiera el pecho, pues exactamente hace ella entre medio de las palabras, ¿no? Le da todavía mucha más interpretación, en definitiva, que es lo que requiere la canción, ¿no? Otros efectos vocales, y son bien regulares, ¿eh? Las notas no se le escapan, es muy afinada, sigue tan afinada como hace muchos años atrás, es realmente perfecta, ¿eh? En su vibrato, perfecto. Ay, de mi Llorona, 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 de azul celeste. Fijaros el ímpetu de mover los hombros y mover el brazo. Llorona, llorona, llorona. Fijaros, se mueve toda, lo canta con todo. Lo canta con las manos, lo canta con los brazos, lo canta desde su centro. Lo canta desde su estómago, lo canta sintiendo lo que está cantando. Ay, de mi Llorona, 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 de azul celeste. Ahí lo escucharon. De azul celeste. Es importantísimo, a mí me encanta. Aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, Llorona. Aunque la vi. ¿Cómo puede ella mantener las notas y mantener su vibrato? Es también una forma más operística de cantar. Pasa también con, por ejemplo, Jorge Negrete. Hay más artistas que lo hacen, que cantan vibrado varias notas seguidas. Aunque me cueste la vida. ¿Vale? Es otra forma de cantar. Es muy bonito lo que hace. No dejaré de quererte. Ay de mí. Uy, está Aida. Ay de mí. Ay
Ay de mí, ay de mí, ay de mí. Aida está, ay de mí. Está llevando la parte baja de la canción. De hecho, suena con muy potente, muy bajo. Está en la tercera. Están a tres voces cantando. Ay de mí. Muy bien, muy bien. A ver, a Ángela le han hecho hacer la voz de soprano, digamos la voz más aguda, que la ha hecho todo el tiempo con breathy voice. Las tres han hecho que suene esta armonía suave, ¿no? Y se nota como un aura de sentimiento, ¿no? A mí me emociona muchísimo las tres juntas. Es una barbaridad. Son tres generaciones juntas y es una actuación brillante, al menos a mi modo de ver, chicos, ¿eh? Cada uno tiene su propia percepción, pero a mí me han encantado las tres, por favor. ¡Qué barbaridad! Es que me han encantado. Yo flipo con estas cosas. Me gusta mucho. Cada día me gusta más descubrir cosas de la cultura mexicana. No sé en qué cueva yo estaba metida que no había escuchado ciertas cosas todavía. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que chicos, les agradezco que me hayan recomendado este pedazo de actuación de estas tres mujeronas, Ángela Aguilar, Aida Cuevas y Natalia Lafourcade. Les mando un besito grande. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones, colaboraciones y el compartir el material me ayudan muchísimo a continuar adelante con este canal, así que les mando un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!